Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Bienvenido a este nuevo episodio, ya casi el número 60 del podcast. Ya llevamos más de 2 años con estas charlas, y en esta ocasión toca hablar de lo que es la apelación. Bueno, no tanto de lo que es, sino que cómo se trabaja, cómo se constituye, cuál es en parte su lógica subyacente, la cuestión argumentativa y principalmente la cuestión técnica de la construcción de los agravios. Tendré para este episodio, a razón de que es un tema que me gusta bastante, tendré como base una serie de documentos, te los comparto. Son, por decirlo de una manera, mis libros de cabecera. Es el de Lógica Simbólica de Irving M. Copy, un libro que se llama Toque de Midas de Ricardo Milacal Sánchez, y un conjunto de tesis y jurisprudencias que se desprenden también de este último. Entonces esta es la base documental, y te expondré este tema de la apelación desde el punto de vista de la defensa, desde mi estilo. Ahora sí que le voy a meter un poco de mi estilo, y tratando de darte sin duda una opinión lo más fundamentada posible y una descripción y explicación de esto. En el episodio anterior, de manera muy general, hablamos de la actuación del defensor en la etapa de vinculación. Faltaron algunas cosas, evidentemente, por eso en la descripción dice una parte, que la parte fue centrada en la cuestión del tipo penal, la trascendencia al resultado del fallo, la cuestión de los datos de prueba, las deducciones y las inducciones, ¿no? La famosa prueba directa y la prueba circunstancial, y faltan muchas cosas, o muchas otras partes, muchos otros elementos para completar bien ese conjunto. Sin embargo, hay mucha información sobre eso. Ahora lo que interesa es la apelación. Se da, por uno u otro motivo, un auto de vinculación a proceso. Esto de la apelación sirve también para las medidas cautelares. Por lo tanto, puede ser empleado para medidas cautelares, sentencia definitiva, etc. Con unos matices evidentemente técnicos, como los datos de prueba en la vinculación y las pruebas, ¿no? Sería como que el punto medular en el que varía, también en atención a la responsabilidad, a la culpabilidad, el establecimiento de la pena. Serían puntos, por nombrar enunciativamente algunos, medulares que diferencian. Pero la técnica de la construcción del agravio sigue siendo la misma. Al respecto, cuando tienes ahí el auto de vinculación y vas a hacer la apelación, al decirle a tu cliente que vas a hacer la apelación, que porque el juez estuvo mal lo que hizo, y empiezas a dar, si es el caso, tus juicios de valor, o bien algún abogado da sus juicios de valor, ya estamos partiendo de una falta de cientificidad y técnica. Por el contrario,
Si en estricto rigor le dices al cliente que tiene derecho a la apelación, le explicas qué es y sus alcances, y está de acuerdo porque él es el que ejerce el derecho, tú lo puedes hacer en representación de él si solo si también está de acuerdo, y al hacer esto supones, cuando empiezas a redactar ya la apelación, supones la existencia de un agravio. Vamos a profundizar en el aspecto lógico de esto. Concédeme lo siguiente. Existe cuando menos un considerando tal que se aparta del derecho. Esta es la proposición lógica en la que sostienes la construcción de tu agravio. Que existe cuando menos un considerando tal que se aparta del derecho. Puedes reformularlo. Existe cuando menos un argumento del juez tal que se aparta del derecho. En términos más exactos, ya que tienes la idea. Existe cuando menos un considerando de la resolución del auto de vinculación a proceso tal que se aparta del derecho. Como efecto, existe un agravio. La autoridad revisora, aquí hay algo interesante, que el tribunal, los magistrados, el Tribunal Superior de Justicia de tu estado, parte de la lógica de que dado cualquier considerando del auto de vinculación a proceso, este está pegado a derecho. A esto último se le conoce como presunción de apego a derecho. Es decir, la presunción de apego a derecho en términos técnicos jurídicos es que la actuación del juzgador se presume apegado a derecho. Es decir, que los fundamentos, los motivos que expresa en su auto, en su resolución, están apegados a derecho. De esto parte incluso el autor de Ricardo Milacate para desarrollar lo que llama su modelo o sistema. Uno se pone de acuerdo si es una cosa u otra, pero de estas premisas parte. Y la lógica que subyace es la que te vengo exponiendo. Y como observas, ahora tenemos una contradicción, porque una de las anteriores premisas es verdadera y la otra es falsa. Es decir, existe un considerando del auto de vinculación a proceso tal que se aparta del derecho. Esto puede ser verdadero o falso, o todos los considerandos del auto de vinculación a proceso son apegados a derecho. Esto igual puede ser verdadero y falso. Por lo tanto, en la contradicción es que una de estas dos es verdadera y la otra es falsa. O es verdadero que existe un considerando del auto de vinculación a proceso tal que se aparta de derecho, y es falso que todos los considerandos son apegados a derecho. O bien, es falso que existe cuando menos un considerando del auto de vinculación a proceso que se aparta del derecho, y es verdadero que todos los considerandos del auto de vinculación a proceso son apegados a derecho. Cuando redactas la apelación, lo redactas bajo la creencia de que, o mejor dicho, la creencia en el sentido de que estás negando que todos los considerandos estén apegados a derecho. Por eso estás afirmando que existe uno que no lo está. Lo anterior es a grosso modo la lógica que subyace a una apelación. Puedes profundizar en esto mediante un cuadro de oposición y mediante lógica de predicados. Es interesante el ejercicio. Ahora bien, como supone la existencia de un agravio derivado de que existe cuando menos un considerando tal que se aparta del derecho, entonces has de explicitar, entre otras cosas, la forma en que la fundamentación y motivación del juez se apartan del derecho y la lesión que esto ocasiona a los derechos del cliente. Esto, dice Ricardo Milacalt, es la destrucción de la presunción de apego a derecho. La lesión que ese apartamiento del derecho que tiene la fundamentación y motivación del juez, pues evidentemente ocasiona un perjuicio. Y
ahí la cuestión de la definición técnica del agravio. Sin embargo, no nos atoremos en la definición, sino que penetremos un poquito más en el perjuicio. El perjuicio trae consigo la lesión a un derecho, evidentemente, pero esta lesión o es definitiva o es provisional. Vas a llegar a una serie de conclusiones, a categorizarla en alguna de estas dos, a raíz de la argumentación, en el sentido de que hay una serie de inferencias, una serie de proposiciones, un argumento con una estructura de premisa y conclusión derivado del razonar del juez, que también usa ciertos artículos, cierta legislación, cierta fundamentación legal. De ahí determinará si es definitiva o provisional, en el sentido de que será lesión definitiva cuando es un acto privativo, será una lesión provisional o preventiva cuando es un acto de molestia. ¿Cuándo es un acto de molestia? ¿Cuándo es un acto privativo? Estas son cuestiones básicas que en tu quehacer técnico debes de conocer, pero en apoyo a la memoria haré una conceptualización basado en el libro de un secuenciador técnico de Midas, de Ricardo Milacal Sánchez. Nos da una definición muy concreta de actos privativos y de actos de molestia. Veamos. Dice en la página 27: la lesión es definitiva. Los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución, como son la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Por su parte, la lesión es provisional, es decir, los actos de molestia están previstos por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Federal, y, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Un ejemplo de estos últimos sería la emisión de medidas de seguridad para la víctima durante la investigación, ¿no? Por ejemplo, va y hace su denuncia a razón del tipo penal que se ve inmerso y de la naturaleza de los hechos. Se desprende la necesidad de unas medidas de seguridad que bien pueden ser confirmadas ante el juez o no. Sin embargo, estos son actos de molestia. Hay una afectación a la esfera jurídica del gobernado porque se restringe de manera provisional o preventiva un derecho. Por ejemplo, la libertad ambulatoria, no acercarte a determinado lugar, a determinada distancia hacia la víctima, no salir realizar actos de molestia sobre la víctima, etc. Y pues ahí está el límite del Ministerio Público, ¿no? Y la confirma el juez, y de ahí nace esta cuestión de los actos de molestia según la naturaleza de la medida de seguridad. Y los actos privativos pues ya son propiamente y de manera por excelencia pues una sentencia, ¿no? En este caso condenatoria. Como ejercicio de reflexión, toca que determines si un auto de vinculación a proceso es un acto privativo o un acto de molestia. Bien. Esto es importante porque la naturaleza del agravio pues es dejar de cierta manera argumentativa como defensor, dejar de manera explícita la forma en que se da el perjuicio. De ahí que tienes que hacer un combate frontal argumentativo. Para esto hay que leer, releer y volver a leer y releer
el auto de vinculación a proceso para identificar los tipos de argumentos que utilizó el juez y los tipos de argumentos que vas a utilizar tú para construir tu concepto de violación. Perdón, si es un amparo directo o tu agravio. Esto sirve para ambas cuestiones, pero nos estamos centrando en la apelación. Bien, el combate argumentativo es frontal. Aquí hay una cuestión, una variable determinada, que es el tiempo. Son 3 días para la apelación del auto de vinculación a proceso. Esto según el 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si te fijas, no he hablado de los tipos de resoluciones apelables, porque esto lo encuentras en el 467 del mismo ordenamiento, y nada más nos estamos centrando en el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso. Hay más, son 11 en total. Descarga el código y léelos. No hay necesidad de que te los diga, porque no estamos recitando la ley. Estos 3 días ya nos dan una desventaja, porque son 3 días para hacer un análisis riguroso, profundo de un auto de vinculación que tiene un conjunto de considerandos, de antecedentes, considerandos y resolutivos. Principalmente nos centramos en los considerandos, y 3 días para construir la apelación, estudiar y construir técnicamente los agravios. Es poco tiempo. Y la autoridad pues se toma 2, 3, 4 meses, ¿no? En responder, en analizar a sus anchas los argumentos que expresas. Esto, y también que expresa el juez, esto es en cierto modo una desventaja, que pues tenemos que desarrollar habilidades para aprovechar ese tiempo. Este es el pero, ¿no?, que quería expresar. Ahora, pasemos a otro tema. Al analizar, el combate argumentativo viene en el sentido de analizar los argumentos del juez según el considerando de qué se trate. Porque si, estás partiendo de la proposición de que existe cuando menos un considerando del auto de vinculación a proceso tal que se aparta del derecho, entonces puede haber otros considerandos que no se apartan del derecho, es decir, que no causan un agravio. En otras palabras, no hay una lesión, un perjuicio a los derechos de tu cliente. Si hay uno, habrá un agravio en consecuencia. Aquí es importante nuevamente traer a la memoria la cuestión argumentativa, porque hablamos de fundar y motivar. El autor de Ricardo Milacat Sánchez habla de argumentos principales y secundarios, o una palabra que usan mucho, que es el argumento toral, el argumento principal. Desde la lógica pues, lo entendemos en otro sentido, pero el punto es justamente ese. No nada más hay uno, puede haber varios, ¿sí? Puede haber varios. Este es un punto importante, y tu trabajo es localizarlos, porque hay otros argumentos, los que se llaman o que se conocen como secundarios, que explayan las premisas del argumento principal. ¿Sí? En 5, 6, 10 renglones tienes las premisas y la conclusión, y los subsecuentes argumentos desarrollan cada una de las premisas y te van explicando cómo es que se da la conexión entre ellas. Cómo es que hay esa cadena de inferencias, esa actividad en la que se afirma una proposición sobre la base de otra u otras proposiciones como punto de partida del proceso para arribar a la conclusión, ¿sí? Y cómo es que las proposiciones que se van expresando de esas oraciones, de ese lenguaje, son verdaderas, según el juez. Esas oraciones declarativas que tú estás leyendo en el texto, ese lenguaje, se desprenden proposiciones. Y la práctica, no se te olvide que ayuda a inmediatamente, o lo más inmediato posible, identificar este argumento principal. Bien.
Algo interesante es que en la naturaleza del argumento, nos dice Irving M. Copy, la naturaleza del argumento es que tiene inferencias y proposiciones, y que a cada inferencia posible corresponde un argumento, ¿sí? Todo argumento tiene una estructura. Y algo importante es no sacar de contexto las palabras. Esto es importantísimo para el establecimiento de las proposiciones cuando estás analizando los argumentos del juez. Pudo haber aplicado perspectiva de género y ahí tienes parte del contexto. Por ejemplo, fue una mujer que quiso, o una mujer que fue, le lesionaron algún bien jurídico. Le lesionaron X bien jurídico. Y dado los hechos, pues fue necesario para aplicar o pasar por los anteojos de la perspectiva de género, esos hechos y la forma en que se ha conducido la mujer, la víctima. Entonces, las proposiciones que se desprendan tendrán significado en ese contexto, porque si lo cambiamos a otro, pues puede ser que ya no. Entonces, estos finos detalles son importantes porque el razonamiento nos dice M. Copy, es la clase especial de pensamiento llamada inferencia, en la que se sacan conclusiones partiendo de premisas. Entonces, esa actividad secuencial tienes que captarla para poder darle desde el sustrato lógico una confrontación, luego el fáctico, normativo, técnico, jurídico, etc. Esto es a lo que se refiere el combate frontal. A cada inferencia posible corresponde un argumento, ¿sí? Un grupo, un conjunto de proposiciones en las que se afirma una cosa y luego se van siguiendo otra serie de afirmaciones derivadas de estas anteriores. Este conjunto nos va dando las inferencias, ¿sí? Estos finos detalles ayudan a captar el argumento principal y el secundario. Otra cuestión importante, que todo argumento tiene una estructura. Esto ya lo he hablado en 2 episodios anteriores, que hay premisas y hay conclusiones. De la estructura, esto es muy simple, muy sencillo identificarlo. Tienes que identificar los conectores lógicos que va utilizando el juez en sus argumentos, ¿sí? Así, por ejemplo. Ahora bien, asimismo, toda vez que, si bien es cierto, no menos cierto es que, por un lado, por otro lado, en suma, en contraste, contrario a, sumando a, derivado de, con base en. Este tipo de conectores lógicos ayuda a identificar lo que está adelante de ellos o atrás de ellos como premisa, ¿no? Es un ejercicio práctico. Identificas el conector, por ejemplo, asimismo. Asimismo es un conector lógico de suma que puede funcionar como una y, lógicamente puede dar una conjunción. Y lo que le sigue es una premisa. Y lo que le antecede puede ser o una conclusión o una premisa, depende, ¿no? Si es un párrafo independiente o si tiene un punto anterior y anteriormente tiene otra premisa, ¿no? Y ya, identificas alguna forma. Premisa, premisa, conclusión, premisa, conclusión, premisa o conclusión, premisa, premisa. Alguna de estas formas lo vas a identificar y ahí lo tienes, ¿sí? Y vas a notar a veces que cuando llega a una conclusión el juez la usa de premisa en otro argumento. Por tanto, esto le da esa relatividad a la conclusión y a las premisas. Las proposiciones, ¿sí?, que se van desprendiendo, en resumidas cuentas, son verdaderas o falsas. Para el juez son verdaderas, por algo las dijo, no el parte de esa creencia, y son producto de las oraciones declarativas. Lo que tú estás leyendo en el argumento no son las proposiciones, son, desde el punto de vista lingüístico, oraciones declarativas, ¿sí? Y
aquella cuestión que te representas en tu mente es propiamente la proposición. Y esto es importante, ¿no? Porque a veces ponemos así explícitamente la proposición tal, y en realidad nada más ponemos a veces literalmente la oración declarativa. No, la proposición es una construcción diferente, como la que te dije al inicio. Es un ejemplo de proposición. Y aquí hay algo bien importante, la validez del argumento, ¿no? O sea, estos son ejercicios que haces a veces en automático, pero cuando te tienes a reflexionar es interesante. La validez de un argumento no garantiza la verdad de su conclusión. Puede ser que el razonamiento esté bien hecho, pero la conclusión es falsa. ¿Cómo sabemos en este tema de la verdad cuando algo es verdadero o falso? Pues propiamente la verdad o falsedad de un argumento es tarea de la investigación científica, nos dice Copy, y aquí en términos jurídicos pues es en su correlación con los datos de prueba. Si la conclusión será verdadera si tiene una adecuada correspondencia con los datos de prueba y será falsa en caso contrario. Bien, siguiendo con la validez, ojo con esto, la falsedad de su conclusión no garantiza la invalidez de un argumento. La falsedad de su conclusión sí garantiza que o el argumento es inválido o por lo menos una de sus premisas es falsa. Si identificas una falsedad o partes de la creencia de que tiene conclusiones falsas, entonces das por sentado que el argumento está mal, es inválido o tiene una premisa falsa, una premisa que no se corresponde con la información de los datos de prueba y la cadena de inferencias lógicas que se pueden desprender. Ok, esto es, lo estamos metiendo al sustrato argumentativo, ¿sí? Al sustrato lógico, a la naturaleza propia de los argumentos, para luego poder ir construyendo diversos argumentos explicativos técnicos de los agravios. Ya casi por último, dos cositas importantísimas. Es el tema de la disyunción. Hay veces que se utilizan a nivel de fundamento en las redacciones normativas la o. Y la palabra o tiene dos sentidos. Tiene uno inclusivo y uno exclusivo. Cuando en un texto normativo, un fundamento, en un texto lingüístico legal, hay una o, hay que comprender si es inclusivo o exclusivo, porque también de ahí nacen diversas formas en que se aparta del derecho la fundamentación del juez, ¿sí? Porque puede entenderlo en sentido inclusivo cuando en realidad es exclusivo, y ahí ya te ocasiona un perjuicio de la indebida aplicación de la ley o bien la incorrecta interpretación de la ley, más exactamente. Y esto es muy interesante porque la palabra o nos permite comprender cuando es inclusivo. En términos así bien simples, es uno u otro. Vaya, uno y otro. O ambos. Uno, otro o ambos. Cuando es exclusivo, necesariamente es uno u otro. Y no pueden ser ambos. Es A o B. Pero no puede ser A y B. Cuando es inclusivo es A, B o bien A y B. Entonces si te fijas, cuando es inclusivo hay tres posibilidades. Cuando es exclusivo, nada más es una. Y ya para terminar con estas cuestiones que son sustrato importante, es prestar atención a la forma en que cuantifica el juez. Si hace generalizaciones o simplemente hace instanciaciones, ¿sí? Si denota
individuos concretos, o bien no señala individuos concretos, sino que generaliza utilizando palabras como todo, algún, cualquiera, etc. Y ya cuando pone nombres, se llaman constantes individuales, cuando pone una forma muy concreta de identificar, ya tenemos estas proposiciones singulares y no una proposición general, porque a veces parten de proposiciones generales, llegan a las particulares, toman conclusiones y empiezan a desarrollar en posteriores argumentos las inferencias, y ahí citan datos de pruebas, en valoraciones, etc. Entonces, estos finos detalles ayudan a comprender este tema de la lesión y a establecer cómo es que se violenta el derecho humano que se dice estamos violentando, que el debido proceso, que la fundamentación y motivación, y algo importante, ¿no? ¿Qué trascendencia tiene todo esto al fallo? En este sentido, ¿cómo trascendieron estas observaciones a que se vinculara proceso al cliente? O caso contrario, ¿cómo es que no se vinculó a proceso si es víctima, ¿no? En este caso, como defensores nos interesa la cuestión de la vinculación a proceso. Ahora sí, entremos a la forma de controvertir principalmente los fundamentos. Hay lo que dice el autor, Milacal Sánchez, axiomas, ¿no? Él los establece como axiomas, verdades que no necesariamente tienen que ser demostradas, y parte de un conjunto de tesis, ¿no? Las extrae de un conjunto de tesis también muy interesantes, y al final caen en una serie de supuestos muy bien determinados. Veamos cuáles son. Que el fundamento legal es aplicable, el fundamento legal es inaplicable, el fundamento legal es aplicable pero se interpretó de forma incorrecta, o último, se omitió aplicar un fundamento legal que beneficia al cliente, o bien se omitió aplicar un principio general del derecho. Como puedes ver, son 5 axiomas, como lo llama el autor. Te lo repito: el fundamento legal es aplicable, el fundamento legal es inaplicable, el fundamento legal es aplicable pero se interpretó de manera incorrecta, se omitió aplicar un fundamento legal y se omitió aplicar un principio general del derecho. Esto es importantísimo porque tiene efectos muy, muy fuertes en la construcción del agravio. Cuando el fundamento legal es aplicable, ahí estaríamos haciendo saber al tribunal de que, a nuestro criterio, el tipo penal, por decir un ejemplo, la calificación jurídica es aplicable, pero pues no existe argumento que le dé contrario porque lo estamos aceptando. Y pues, ¿cómo vamos a atacar eso? ¿Cómo vamos a decir que existe el agravio, que existe el perjuicio? Sin embargo, cuando decimos que el fundamento legal es aplicable pero está interpretado de forma incorrecta, aquí sí, y como bien dice el autor, el argumento se enfoca a evidenciar por qué la interpretación que realiza el juez no es correcta, el perjuicio que esto causa, la trascendencia en el auto de vinculación a proceso, y proponer como abogados una interpretación que consideramos correcta, explicando la metodología que se empleó para llegar a esa conclusión. ¿Sí? Esto es importante, aquí yo coincido con el autor, y viene a razón de que hay que establecer, por ejemplo, los elementos del tipo penal. Si el fundamento legal es aplicable, bueno, si vemos que pues, si se da ese tipo penal X, pero el juez señala, por ejemplo, que tiene un resultado material, que tiene, o el bien jurídico no está muy bien determinado, o incluso si existe o no objeto material.
¿existe o no objeto material en ese tipo? ¿El tipo contempla o no resultado material? ¿Cuál es el nexo causal? Entonces, y este tipo de interpretación, si sostenemos que no hay un objeto material, o bien que, por ejemplo, no hay un resultado material, tenemos que decir cuál es la metodología. Si es lógico-gramatical y sistemática, si es histórica, si es teleológica, si es una combinación de ambas, y aparte la metodología, o sea, cuáles fueron los pasos que para yo como tercero poderlo replicar y ver si llego a la misma conclusión. Esto es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio pesado. Si dominas la teoría del tipo, desde el punto de vista del modelo lógico, porque Roxin también tiene una teoría del tipo, o bien la teoría del delito que manejes, el chiste es que manejes la figura del tipo penal, y esta afirmación de que el fundamento legal que emplea el juez es aplicable pero está interpretado de manera incorrecta, es el argumento central tendiente a atacar la fundamentación, puro ámbito normativo. Luego vendrá lo fáctico, y en lo fáctico en conjunto con lo probatorio, y ya luego harás la respectiva regla de correspondencia entre el tipo y el hecho. Porque este es el impacto, ¿no?, que va ocasionando en la construcción del agravio. Ataca lo normativo, necesariamente te va a impactar en lo fáctico, en el sentido de la correlación biunívoca con el tipo, y ya en su conjunto con la valoración del dato de prueba. Bien. Cuando el fundamento legal es inaplicable, estaríamos hablando de expresar, nos dice Milaca Sánchez, por qué el fundamento combatido no es aplicable con la finalidad de pedir su inaplicación, así como resaltar su trascendencia al resultado final, en este caso la autovinculación a proceso, evidenciando el perjuicio causado con su aplicación. En este sentido, que tú busques una reclasificación y no se te concede. Un ejemplo, no sé, tentativa de homicidio, se da a tu ver los elementos del tipo no se corresponden con el hecho y planteas lesiones calificadas, vinculan a proceso por tentativa de homicidio, te vas a la apelación, y en la apelación tu argumento principal de carácter normativo es el fundamento legal es inaplicable, en el sentido de que el tipo penal no es el que necesariamente tiene que corresponderse a los hechos. De ahí que nuevamente tengas que decir los elementos del tipo de tentativa de homicidio, los elementos del tipo de lesiones calificadas, cómo es que se corresponden con el hecho, la valoración de los datos de prueba, y llegar a una serie de conclusiones. En pocas palabras, plantear tu argumento principal que parte de esta afirmación del fundamento legal es inaplicable, y posteriormente en argumentos secundarios explicar esa cadena de inferencias y las proposiciones de las que necesariamente habrá de desprenderse cuál es el fundamento legal aplicable, en este caso cuál sería la calificación jurídica que se busca obtener en el caso específico de tentativa de homicidio a lesiones calificadas, tal vez, ¿sí? El otro de que se omitió aplicar un fundamento legal que beneficia al justiciable, dice el autor que el argumento se enfoca en expresar qué disposición no fue aplicada, su idoneidad para resolver la litis, el perjuicio que surge con su inaplicación y resaltar su trascendencia al resultado del fallo, ¿sí? Si te fijas, el que expliqué ahorita del fundamento legal es inaplicable, y el se omitió aplicar un fundamento legal que beneficia están correlacionados, porque en primer punto niegas la calificación jurídica que se da y luego tú propones la otra, ¿sí? Y bueno, esto puede tener un sentido diverso también en cuanto a que
tu argumento principal parta de que se omitió aplicar un fundamento legal que beneficia al justiciable, pero sería un tanto extraño porque estarías concediendo la calificación jurídica de tentativa de homicidio y luego estarías planteando otro tipo penal, ¿no? Que se le sume al principal, que ya fue porque fue vinculado. Posteriormente está que se omitió aplicar un principio general del derecho. Bueno, ya muchísimos. Tendrás que identificar cuál es el que aplica para que el argumento se centre en expresar los motivos por los que la legislación no da suficiente solución a la litis, el perjuicio que ocasiona no haber aplicado ese principio del derecho y cómo es que esto trasciende al auto de vinculación a proceso. Evidenciando, esto es importante, la necesidad de recurrir a los principios generales del derecho y expresando el principio general que por su idoneidad da solución al problema en análisis, nos dice el autor. Ahora, en resumen, de los axiomas tenemos el fundamento legal es perfectamente aplicable, el fundamento legal es inaplicable, el fundamento legal es aplicable pero se interpretó de forma incorrecta, se omitió aplicar un fundamento legal que beneficia al justiciable y se omitió aplicar un principio general del derecho. Al respecto, cuando plantees el fundamento legal, que el fundamento legal es perfectamente aplicable, pues bueno, aquí no habría argumento porque no sea parte del derecho. Si dices que el fundamento legal es inaplicable, entonces la consecuencia es que debe desaplicarse el fundamento. Si a tu ver no es si no aplica, si esa calificación jurídica no aplica, entonces debes buscar que se desaplique, se deje de seguir teniendo vigencia esa calificación jurídica. Y cuando afirmas que el fundamento legal es aplicable pero se interpretó de forma incorrecta, pues necesariamente estás diciendo que debe interpretarse correctamente el fundamento. Cuando dices que se omitió aplicar un fundamento legal que beneficia al justiciable, entonces hay que aplicar un fundamento legal, el fundamento legal omitido, no es el fin que buscas con tu argumentación. Y cuando se omite igualmente aplicar un principio general del derecho, pues el fin es que se aplique ese principio. El autor Ricardo Milacal le llama contraaxioma, es inexacto, pero al final de cuentas busca la finalidad, ¿no? Nos deja ver la finalidad de enfocarnos en estos temas de fundamentos en cuanto a si podemos conceder como acciones. Ahora, nos enfocamos en el puro tipo. Ahí bien nos dice Milacal Sánchez, tenemos que revisar todos y cada uno de los artículos que cita el juez. Entonces esto es trabajo arduo. Por eso la queja de que son poquitos días para una autovinculación a proceso, son 3 para la apelación. Hay que revisar y leer cada artículo, ver cuál de ellos es el que ocasiona el perjuicio, el que está incorrectamente interpretado, fue indebidamente aplicado, o cuáles se omitieron aplicar, y empieza a hacerse la construcción del argumento principal y los subsecuentes, es decir, por qué cada uno es aplicable, ¿sí? Ya en relación a los hechos, este tema es un poco más complejo, porque si se interpretan de manera inadecuada los hechos, hay que buscarles el sentido concreto. Y al respecto viene, por ejemplo, que se tenga que aplicar la perspectiva de género. El juez no la aplica, ahí tienes un agravio, porque al aplicarlo nos va a ayudar a comprender el contexto con cierto marco conceptual, y esto va a dar necesariamente condiciones y consecuencias jurídicas diversas a las que estableció el juez. Sobre los datos de prueba, la cuestión es muy similar a los fundamentos, ¿no? Si se valoró, si se dejó de valorar o se valoró indebidamente un dato de prueba. Aquí ya tenemos no nada más un agravio, sino varios. Uno, por la cuestión normativa, por la aplicación, indebida aplicación, o que se dejó de aplicar, o se aplicó indebidamente un artículo, vaya, los axiomas que planteamos hace rato.
Ese es un agravio específico, nada más para eso. Luego tenemos otro agravio en relación a los hechos. Luego otro agravio en relación a la valoración de los datos de prueba. Por tanto, tenemos que al menos por apelación han de construirse 3 agravios, si solo si se da una afectación del campo normativo, del campo fáctico y del campo de valoración del dato de prueba. Esto puede partir de cuando existe, cuando menos, un considerando del auto de vinculación a proceso, tal que se aparta del derecho. En este sentido, un solo considerando puede darnos 3 o más agravios, o un agravio, ¿sí? Es una cuestión bastante interesante. Por el momento le vamos a dejar aquí, ya dejamos tendida la cama para profundizar un poquito más ya en la estructura argumentativa como defensor para la construcción de los agravios. Y en el siguiente episodio ya dar un ejemplo de cómo es que, un ejemplo real, empírico, de mi estilo y cómo es que construyo agravios, ¿no? La apelación. Es importante tener en cuenta no solamente esta estructura técnica que plantea Minacal Sánchez, sino la lógica que subyace a una sentencia, las inferencias, etc. Y la forma de construcción argumentativa que es importante. No citar tesis a lo tonto y los párrafos muy concretos, ¿no? Y otras cuestiones de estilísticas que veremos más adelante. Nos escuchamos en el siguiente episodio.